Hola, hoy estudiaremos el diseño del sistema de simulación correspondiente a la entrada de la estación El Rosario del sistema de transporte colectivo Metro. Nuestro equipo está conformado por Alonso González Horacio, Castillo Cardoso Isaí, Reyes Crispín Oscar Jair y Cepeda González Dafne Elizabeth. Diagrama del proceso. Existen tres tipos de usuarios, los que pasan directo a torniquetes o los que primero pasan a máquinas o taquillas, los cuales serán atendidos en sus respectivas estaciones. De estos últimos dos, notamos que después de la atención había cierto tiempo de retraso, ya que algunos esperaban un momento a su acompañante, o contaban su cambio y se detenían, o simplemente por la demora de caminar hasta torniquetes. Consideramos que este tiempo sería importante medirlo y es representado en el tiempo intermedio de espera. Por último, el proceso termina cuando el usuario cruza el torniquete. Variables no controlables. Consideramos 6 variables no controlables, las cuales son llegadas a taquilla, llegadas a máquina, llegadas a torniquetes desde fuera, las cuales son las llegadas directo a torniquetes, llegadas a torniquetes desde taquilla o máquina, tiempo de autoservicio en máquina y tiempo de atención en taquilla. A cada una de estas variables se le deberá obtener una distribución. Ahora vamos a hablar de cómo obtuvimos las muestras de nuestras variables. Nuestras variables de llegada representan la cantidad de personas que llegaban a cada uno de los elementos del metro cada medio minuto por media hora. Es decir, estuvimos 30 minutos registrando cuántas personas llegaban a taquillas, máquinas, torniquetes o torniquetes directamente cada medio minuto. Aquí se muestran los registros obtenidos. Para nuestra variable de atención a usuario en taquillas, tomamos 20 observaciones por cada una, es decir, tomamos 20 observaciones en la taquilla 1 y 20 de la taquilla 2. Finalmente, tomamos 20 muestras por cada máquina expendedora. Ahora presentaremos el análisis estadístico de las variables, el cual lo desarrollamos con R. Primero daremos la visión de los datos atípicos. Al graficar el diagrama de caja de cada una de las variables, podemos observar que solo presentan datos atípicos la muestra de las llegadas a máquinas y las llegadas a torniquetes desde compra de boletos. Los ajustamos con esta función en R para quitar atípicos y ya quedaron de esta manera. Ahora probaremos la aleatoriedad de las variables. Al hacer las pruebas de rachas de cada muestra, nos damos cuenta con el valor P de cada prueba que, al ser mayor a 0.05, se demuestra que fueron extraídas de manera aleatoria. Correlación entre variables. Si calculamos los coeficientes de Pearson de cada par de variables, vemos que al ser todas cercanas a cero, se deduce que no existe correlación lineal en las variables. Vista general de los datos. Tenemos los histogramas de cada muestra ajustada y se puede observar que se ajustan en algunas distribuciones teóricas. Proponemos que las muestras de llegadas a máquinas y a taquillas se parecen a una Poisson y las llegadas a torniquetes se parecen a una normal. Bondad de ajuste. Utilizamos estas pruebas cuando queremos comprobar si los datos se aproximan a una distribución conocida dada. Para nuestras variables llegada a taquillas y llegada a máquinas, queremos comprobar si los datos se ajustan a distribuciones Poisson. Como esta distribución es discreta, entonces vamos a utilizar la prueba de la chi cuadrada. Al aplicar la prueba, tenemos un p-value del 46% para llegada a taquillas y del 7% para llegada a máquinas. Con esto podemos decir que nuestros datos sí se aproximan a una distribución Poisson en ambas variables. Ahora, para las variables de llegada directo a torniquetes y llegada a torniquetes desde taquillas y máquinas, queremos comprobar si los datos se aproximan a una distribución normal. Como esta distribución es continua, debemos realizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov.
Al aplicar la prueba y siguiendo el mismo criterio que la prueba anterior, tenemos un p-value del 27% para llegada directa a torniquetes y del 15% para llegada a torniquetes desde taquilla y máquinas. Con este resultado podemos decir que hay evidencia estadística suficiente para determinar que los datos de ambas variables se distribuyen como una normal. Comparación de medias. En el primer caso vamos a comparar si la media del tiempo de atención en la taquilla 1 es estadísticamente diferente a la media del tiempo de atención en la taquilla 2. Para ello vamos a realizar la prueba T, donde la hipótesis nula es que la diferencia entre las medias es 0, es decir, que no hay diferencia. Al aplicar la prueba tenemos un p-value del 97%. Por lo tanto, tenemos que no hay diferencias entre el tiempo de atención en la taquilla 1 y el tiempo de atención en la taquilla 2. Ahora realizamos la misma prueba para comparar el tiempo de atención en la máquina 1 contra el tiempo de atención en la máquina 2. Y esto nos arroja un p-value del 6%. De igual forma tenemos que no hay diferencias entre el tiempo de atención en alguna de las dos máquinas. Por último, vamos a comparar la media entre el tiempo de atención en máquinas y el tiempo de atención en taquillas, la diferencia entre estas, con la misma prueba. Tenemos un p-value muy pequeño, casi insignificativo, del 0%, y con esto tenemos que entonces sí hay diferencias estadísticas entre la media del tiempo de atención en máquinas y la media del tiempo de atención en taquillas. Como podemos ver, la media del tiempo de atención en máquinas es de 18.37, mientras que la media del tiempo de atención en taquillas es de 6.15. Entonces sí se puede notar claramente esta diferencia. Diagrama final del proceso. Una vez obtenidas las distribuciones de las variables aleatorias, podemos observar que las llegadas a taquillas y a máquinas se distribuyen como una Poisson con medias 9.23 y 1.79 respectivamente. La atención en taquillas se distribuye como una normal con medias 6.15 y desviación 8.6. Después de haber hecho el análisis de medias, obtuvimos que, aunque ambas máquinas se distribuyen como una normal, no tienen los mismos parámetros, por lo que tuvimos que separarlas, siendo así que la máquina 1 tiene media 15.85 y desviación 5.1, mientras que la máquina 2 tiene media 20.9 y desviación 10.59. Por último, las llegadas a torniquetes se distribuyen como la normal, de tal manera que los parámetros cuando la entrada a torniquetes es directa cumplen con una media de 5.37 y desviación de 3.20, y la entrada a torniquetes por taquilla o máquinas tiene media de 3.43 y desviación de 2.25.